Bienvenidos a esta tercera clase de predicación expositiva. Es un gusto poder compartir con ustedes este contenido, este conocimiento y que podamos aprender juntos y crecer juntos en el ministerio, tanto para aquellos que son predicadores, son pastores y deben predicar cada 5, cada 3 días, como para aquellos que predican en sus grupos, en sus lugares de vida o en sus redes, en sus células, como también para aquellos que quisieran aprender a, no solamente a predicar, sino a estudiar la Biblia y tener herramientas para hacerlo. Así que bienvenidos a esta clase número 3. Hoy vamos a ver algunas cosas muy importantes al respecto de la exégesis. Recuerden que hemos venido hablando la clase anterior sobre exégesis, vimos algunas definiciones importantes, que la exégesis tenía que ver con entender, con extraer, y aunque esas verdades las vamos a ir, o ese contenido de entender y extraer lo vamos a desarrollar más adelante, hoy quiero que podamos agregar una herramienta para una buena exégesis y podamos ver ciertas diferencias que existen entre una manera de ver la Biblia y otra, y cómo es tan beneficioso poder tener en nuestras manos la herramienta correcta, tanto para el estudio bíblico, personal, como para el desarrollo de un sermón y de una predicación, en este caso de una predicación expositiva. Entonces vamos a darle. La herramienta que vamos a ver hoy es estudio bíblico inductivo. Encontré una definición que me pareció muy acertada. Está en un seminario básico en cómo estudiar la Biblia. Ahí está la referencia por si alguno quisiera estudiar más a profundidad, lo pueden encontrar en internet. Y la definición dice así: el estudio bíblico inductivo es la examinación cuidadosa del significado específico de un texto. Mientras que el estudio deductivo razona de lo general a lo específico, el estudio inductivo razona de lo específico a lo general. Este método examina un libro de la Biblia o un texto, un pasaje, una porción de la Biblia particular, buscando entender lo que las palabras significan. Recuerden ustedes que uno de los pilares de la predicación expositiva es que predicamos o intentamos estudiar para luego exponer una porción de la Biblia, un pasaje de la Biblia. Algunos se preguntarán, ¿cómo hago para descubrir cuál es la porción que tengo que predicar cada domingo? Pues algunos tienen esta práctica, como por ejemplo, inician en Génesis. Dicen, bueno, este año voy a iniciar en Génesis y de ahí en más el siguiente capítulo, la siguiente porción, y así hasta que acaban hasta Apocalipsis. Otros arrancan desde Mateo, así hasta Apocalipsis. Otros van por libros, van primero Juan, primera Juan, en fin. Pero todo esto tiene que ver con que, uno, nuestra relación personal con Dios y nuestra lectura de la palabra de Dios, que en un momento decimos, wow, creo que tengo que predicar al respecto de esto. En fin, creo que la oración y la comunión con Dios es muy importante para poder determinar a qué pasaje de la Biblia, y en medio de que estoy leyendo mi lectura personal, digo, hey, esto está muy bueno para que lo podamos predicar, para poderlo compartir. O sea, cual sea tu método, tu estrategia, que todo esté en el marco de la oración y de la comunión con Dios, pero también que puedas entender que la predicación expositiva va a exponer un texto en particular, una porción en particular. Y escoger esta porción es muy importante. Y más adelante vamos a ver algunos tips para escoger esta porción, pero les pudiera adelantar que cada porción de la Biblia es completa, tiene unos elementos que la hacen una porción completa de la escritura, de la cual podemos extraer una verdad hermosa y la cual nos conducirá a Cristo y a su plan redentor. Entonces, a través del estudio bíblico inductivo podemos agudizar aún más esto y podemos casi que decir que el estudio bíblico inductivo se refiere a una porción en particular y que intenta examinar cuidadosamente el significado específico de un texto. Ahora, hay una diferencia entre el estudio bíblico inductivo y deductivo. El inductivo va desde lo específico a lo general y el deductivo va de lo general
a lo específico. Y para esto tengo alguna ilustración por aquí, que es este mapa mundi, en donde vemos un panorama general del mundo. Y así como conocer el mapa mundi no nos garantiza de ninguna manera conocer todo el mundo, conocer la Biblia panorámicamente, es decir, conocer que son 66 libros, que vamos de Génesis a Apocalipsis, que tenemos unos libros del Pentateuco, históricos, y tener un panorama bíblico no nos garantiza conocer cada pasaje bíblico en su totalidad, ni tampoco el conocimiento o el panorama general tampoco nos capacita para poder de manera rápida agarrar un texto y predicarlo, porque eso sería demasiado irresponsable. Así que el panorama bíblico es necesario y deberíamos aprender al respecto. Por ejemplo, la teología sistemática o la geografía bíblica, o conocer estos datos como cuántos libros tiene la Biblia, quiénes son sus autores, en qué divisiones está escrita la Biblia, y ahondar un poquito más en biblioteología. Eso es muy bueno, es muy importante para nuestro estudio personal, pero para nuestra devoción, para nuestro crecimiento personal y espiritual, nuestra lectura diaria, para nuestro estudio, y más aún para la predicación expositiva. Es muy importante que podamos ir a lo específico y no nos quedemos solamente en lo general. Porque desde lo general podemos cerrar, podemos decir, me parece que aquí yo creería que viéndolo todo podemos sacar esta conclusión. Y las conclusiones a partir de las generalidades son muy peligrosas porque no tienen argumentos específicos, claros, detalles para poder hacer una buena conclusión, para poder dar declaraciones que tengan argumentos sólidos, que estén respaldados por la misma palabra de Dios. El deductivo o el estudio bíblico inductivo, el estudio bíblico deductivo, se caracteriza por ser temático. Entonces vamos desde un tema general a lo específico. Por ejemplo, vamos a hablar del amor o de la esperanza o de la fe. Y digo, bueno, ¿qué voy a predicar este fin de semana? ¿Qué voy a predicar mi próxima predica? ¿De qué tema va a ser? Generalmente estamos buscando un tema. Y empezar con un tema para luego desarrollar ese tema es hacer deductivo. Y ahí tenemos varios problemas, porque puede ser que tengamos que recurrir a nuestra memoria o tal vez a la memoria de Google o de otras personas. Digo, bueno, yo quiero predicar sobre el amor. ¿Qué versículos hablan de esto? ¿Cuál sería un buen pasaje para predicar al respecto? ¿Qué será lo que... un versículo, un pasaje, le pregunto a Google, salen 560 versículos sobre el amor. Entonces, bueno, aquí tengo bastante para agarrar. Aquí, este me gustó, este me gustó. Y eso sería deductivo, es ser en un tema e ir a lo específico del tema, pero desde lo general. Y realmente nunca llegamos al específico desde ahí porque hay demasiada información y no podemos estudiarla toda. Y sería bastante complejo. Aparte sería insuficiente. Entonces el estudio bíblico deductivo es sano en la academia, en la teología sistemática, poder leerlo, poder llenarse de contenido e información, pero la palabra del Señor se hace vida de una manera mucho más fácil cuando hacemos estudio bíblico inductivo, cuando estudiamos cada porción de la palabra de Dios específicamente, cuidando detalladamente cada palabra, cada significado y sumergiéndonos en algo específico. Así que el panorama general es bueno, pero es insuficiente a la hora de entender las escrituras y de querer aplicarlas a nuestra vida. Y creo que por años la iglesia en Latinoamérica se ha ido tras el panorama general y tras el conocimiento de ciertos temas en vez de irnos al conocimiento de Dios. Cuando vamos en el deductivo, generalmente estamos buscando temas como la fe, el amor, el perdón, la vida en familia, y en fin, el arrepentimiento, la gracia de Dios, todos los tópicos que pudiéramos tocar algún día, el fin del mundo, en fin. Así que cuando vamos a través del deductivo, nosotros decidimos qué tema es el que vamos a estudiar.
Pero cuando vamos a través del estudio bíblico inductivo, es la palabra del Señor la que nos orienta y vamos descubriendo a través del estudio de ese pasaje de qué es lo que está hablando, cuál será el tema. En el deductivo yo escojo el tema, pero en el inductivo la Biblia, a través de estudiar esa porción de la Biblia, me va dando como luces o me va ayudando a descubrir qué es lo que ella está queriendo enseñarme. Y generalmente cuando decidimos estudiar la Biblia por el estudio bíblico inductivo, no nos distraemos tras temas, sino que vamos tras el conocimiento de Dios. Vamos a conocer a Dios a través de un pasaje del cual no tengo ni idea, no sé qué encontrarme, y si sé algo de eso quisiera olvidarlo para que eso no me distraiga y poder estudiar esto intentando encontrar la belleza de Jesús, de la cruz, del Salvador, de Dios, aumentar mi conocimiento de Dios. Cuando vamos deductivos, somos selectivos frente a los temas y entonces nos distraemos demasiado, yendo tras una mejor vida cristiana, cómo ser un mejor esposo, cómo ser mejor padre, cómo crecer en esto, en lo otro, sin decir que eso esté del todo mal, pero quedarnos únicamente ahí hace que nosotros definamos qué es lo que necesitamos comer. Pero cuando nosotros delegamos esa responsabilidad a la palabra y dejamos que ella misma sea quien nos hable, ella misma sea quien nos muestra a Jesús, ella misma sea quien nos hable sin necesidad o sin la distracción de la necesidad que tengo en mi cabeza, podemos recibir de ella no solamente la salvación, el conocimiento de Dios, sino que aparte, en consecuencia, crecemos en nuestra vida cristiana. Y esto es hermoso. Así que les animo a que podamos estudiar inductivamente. Ahora, aquí hay un ejemplo de lo que sería específico. Vean, aquí tenemos el mapamundi, pero si pudiéramos hacerlo aún más específico, para ir específicamente, tenemos nuestro país Colombia, ahí está el mapa de Colombia. Más específico tenemos la ciudad de Villavicencio y más específico tenemos un sector de la ciudad en el que se encuentra un centro comercial famoso. Así que algo así luciría nuestro estudio bíblico inductivo. Yo voy a estudiar Unicentro. Voy a estudiar Unicentro, sus locales, todo lo que está pasando ahí. Y dentro de Unicentro hay muchos locales que pudiéramos estudiar por aparte, como por ejemplo bancos, Bancolombia, yo que sé, o Davivienda, que pudiéramos Davivienda y en todo el país. Pero yo no quiero estudiar a Davivienda, yo quiero estudiar a Davivienda o a Unicentro o a Davivienda en el contexto de Unicentro, en el contexto de Villavicencio, en el contexto cultural, en el contexto socioeconómico, específicamente de Unicentro. Y no me voy a salir de ahí. No quiero saber qué pasa con Llano Centro, con Eviva, con otros centros comerciales del país. Lo único que quiero saber es lo que pasa aquí adentro. Y aunque la información que está alrededor y todo lo demás que existe en el país acerca de otros centros comerciales pudiera ser importante, no me quiero distraer, sino quiero tener un enfoque en Unicentro. Algo así sería el estudio bíblico inductivo. Empezamos a estudiar específicamente un pasaje de la Escritura y nos concentramos en él. De tal manera que las conclusiones que nos surjan de estudiar específicamente este pasaje sirvan para el entendimiento general de la Biblia, para el entendimiento general de lo que Dios quiere hablar en su palabra. Y esto es muy importante porque al especificar nuestro estudio, al tener un conocimiento específico, como dice ahí, nos obligamos a no confiar en nuestra propia memoria, en nuestro propio conocimiento. Y eso nos ayuda para no tener que predicar algo que yo ya sé y algo que también mi congregación sabe, sino que nos obliga a estudiar a profundidad. Cuando tenemos 6, 7 pasajes, tenemos un tema y tenemos 15, 20 pasajes, tengo que estar en predicaciones de gente que tiene 15, 20 versículos para apoyar lo que está diciendo, alguno podría decir, wow, esta predicación está llena de la palabra de Dios. Pero realmente está llena de versículos, de pedacitos que la persona misma agarró e hizo un tema al respecto.
Vuelvo les digo, no está del todo mal, pero nosotros como predicadores deberíamos enfocarnos en alumbrar una verdad bíblica específica para que tanto la congregación no se distraiga entre tantas historias al mismo tiempo, como tanto nosotros no nos distraigamos yendo a otras partes de la Biblia y sin saber hacia dónde estamos yendo, sino que la Biblia misma nos diga hacia dónde tenemos que ir, que encontremos detalles, que no nos cansemos de ver los detalles específicos de un pasaje y eso nos ayude demasiado a poder hacer bien a nuestro sermón, nuestro estudio bíblico inductivo. Quiero recordarles esto para finalizar esta clase de hoy, y es que nosotros debemos crecer, tanto como personas, como predicadores, tanto la iglesia también necesita crecer en el conocimiento de Dios. No solamente en el conocimiento de la vida cristiana, cómo ser más próspero, cómo ser mejor papá, cómo... Eso es importante, pero principalmente y muchísimo más importante, el conocimiento acerca de Dios, del Evangelio, de su gracia, de su amor, a través de los distintos pasajes de la Biblia. Y creo que cuando nosotros nos concentramos en estudiar un pasaje, nos encontramos con verdades acerca de Dios que no teníamos en mente, con cosas que explotan nuestra cabeza, que decimos, wow, cuánta belleza hay aquí, cuánta delicia hay acá. Pero cuando sencillamente ya tenemos un tema, no tenemos que descubrir nada. Sencillamente vamos a un pasaje al otro y yo mismo soy el que me traigo esas frases que dicen, wow, qué frase tan buena, o la frase que dijo allí el otro, o el artículo que dijo acá para que se vea bien bonito. Y de eso hay mucho hoy en día. Pero no debemos llenar nuestra predicación de frases motivacionales, de cosas demasiado relevantes como para que la gente se ría y participe, sin decir que eso está mal, pero cada cosa tiene su proporción y su lugar, y en mayor importancia tiene que estar el conocimiento de Dios, del Evangelio, de su gracia, que en últimas es a lo que hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Si vas a predicar, predica el Evangelio. Si no, está bien dar una conferencia, y hay muchos pastores que dan conferencias, y está bien también porque se necesita mucho de esto, pero lo que es predicación, que sea predicación, que sea Cristo, que sea el mensaje del Evangelio, que sea su palabra estudiada y profundizada al detalle a través del estudio bíblico inductivo. Una de las cosas importantes del estudio bíblico inductivo es preguntarse, preguntarse. Y tenemos muchas preguntas que hacer. Algunos han dicho que cuestionar está mal, y en la historia no cuestiones a Dios, no cuestiones lo que Él hace, ¿no? Pero yo creo que está bien cuestionar, está bien preguntarse cosas, está bien cuestionar la Biblia. Igual por más de que la cuestiones, ella va a seguir intacta, va a seguir inerrante, por más de que tú no la comprendas y quieras cuestionarla, ella va a permanecer por siempre, su palabra permanece para siempre. Así que el ejercicio de cuestionar es importante para descubrir nuevas cosas. Y eso es lo que vamos a estar viendo la próxima clase número 4. Vamos a ya a ingresar a lo que es entender, y vamos a ver las tres componentes de entender que nos van a ayudar muchísimo para explorar y entender muy bien el pasaje. Un abrazo para todos, feliz día, nos vemos a la próxima clase. Chao pues.